Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal de Lengua de Señas Mexicana o LSM. ¿Sí? En este capítulo vamos a platicar un poquito sobre la historia de la lengua de señas mexicana, que para muchos tal vez no es importante, pero la verdad es que si queremos entenderla, necesitamos saber su pasado. Eh, Una de las cosas de los orígenes de la lengua de señas mexicana es que tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando se fundó la Escuela Nacional de Sordos en el año 1867, si no me falla la memoria. ¿Sí? La lengua de señas mexicana se desarrolló a partir de la influencia de la lengua de señas europea. O sea, tiene toda una transición, no es que haya nacido aquí, sino que viene por ahí de los frailes, ¿sí? Especialmente de la lengua de señas francesa. Es traída por educadores como el abad Charles Michel Delepé. Este abad es bastante famoso, por ahí hay unos escritos de él donde les enseñaba a los sordos a comunicarse con las manos. De hecho, si la historia no me, si la memoria no me falla, a los sordos se les empezó a enseñar la lengua de señas no para que se comunicaran entre ellos, tenían prohibido de hecho, tenían que hablar, pero una manera de enseñarles el lenguaje hablado fue a través de la lengua de dos signos. Y, y así, o sea, era como que algo cruel en aquel entonces. Es como si hoy en día nos dijeran, eh, bueno, ya ven que en las computadoras, bueno, los programas, las páginas web, se utilizan lenguajes de programación. Bueno, hoy en día los lenguajes de programación en las páginas web, bueno, uno programa sin tener que tocar código, simplemente uno arrastra, copia y pega. Ahora imagínense que llegara una ley, porque de hecho estaba haciendo una ley, que no recuerdo ahorita cómo se llama, luego la busco, pero mencionaba que, bueno, imagínense que salga una ley donde dice que para programar páginas web o aplicaciones, apps que usamos en nuestro teléfono, queda prohibido usar ese tipo de aplicaciones, donde tú arrastres, o sea, programas sin usar código, no, se tiene que usar código de programación, si no, no vas a ser ni programador y no puedes hacer este tipo de programas. Bueno, así la lengua de señas, cuando se les enseñaba los sabat, era para que pudieran hablar y tenían prohibido comunicarse con otras personas con la lengua de señas como tal. Voy a checar bien la historia, pero realmente eh, sí es más importante que la gente sepa que no fue tan de wow en la lengua de señas, ¿no? Así buena onda. No, de hecho, lo voy a buscar porque lo tengo en una tesis, cuando estudié eso, y, y bueno, se me hace importante. ¿Cómo evoluciona? Bueno, pues durante el siglo XX la lengua de señas continuó adaptándose, ¿no? Se crearon asociaciones y comunidades que han ayudado a formalizar la lengua de señas, pero hay que recordar que cada país tiene su propia lengua de señas. La lengua de señas, por eso le tenemos que poner, es lengua de señas mexicana, lengua de señas española, lengua de señas argentina, porque a pesar de que son en español, de que somos latinos y hablamos relativamente un idioma muy parecido, cada país tiene su propia lengua de señas, su propia lengua de signos. Hay que recordar que la lengua de señas la podemos dividir como en dos partes o dos maneras de enseñarse, que es como el español signado, que es traducir literalmente cada una de las frases o palabras que tenemos de nuestro idioma escrito del español a un signo con la mano o el deletreo que es la dactilología, a comparación de la lengua de señas, que es una interpretación donde una frase la, la transformamos de manera que la podamos entender. Recuerden que los sordos no manejan la misma gramática que nosotros,
Y a pesar de que, por ejemplo, mi maestra de lengua de señas, cuando empecé hace varios años, que es sorda, ella me enseñó español signado. No me enseñó eh, lengua de señas como tal. Primero se enfrentó al español signado y posteriormente ya le fue quitando frases, palabras para introducirme a la lengua de señas como tal. Pues un hito significativo de la lengua de señas es que en el 2005 la lengua de señas mexicana fue reconocida oficialmente como una de las, como la lengua nacional, como una lengua nacional en México, gracias a los esfuerzos de activistas y la comunidad sorda, a menos aquí en México. En otros países, quién sabe cómo esté, pero por ejemplo, nosotros la tenemos implementada en México como eh, que la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida por sus siglas de SEP, tiene la obligación de, apoyar en cuestiones de discapacidad en la enseñanza. A pesar de que está escrito, muchas veces no lo hacen. Uno se queja, ya saben, y entonces le dicen, ok, sí, sí está la ley. Así que no ha sido fácil que los sordos sean aceptados. Muchas veces son marginados, son denigrados. Me ha tocado ser representante del Instituto Nacional Electoral, o sea, notificar a personas para que sean parte del proceso electoral, para que vayan a votar, bueno, para que sean los funcionarios de las casillas donde votamos, y resulta que se les desechaba porque tenían una discapacidad, eh, independientemente, por ejemplo, un ciego que se pueda apoyar de alguien más, no, lo quitamos. Un sordo que también lo quitamos, no importa. No importa que puedan leer los lives, que tengan una persona que los acompañe, que los apoye, los quitaban. Hoy en día eso ya cambió, pero sí es importante que este recorrido con la lengua de señas, pues no ha sido fácil. Y aunque hoy en día puede ser muy bonito que la gente aprenda, desgraciadamente seguimos cometiendo el error de que quienes aprenden lengua de señas, personas que se dedican a la educación especial o que tienen algún pariente, aunque regularmente los parientes de sordos no aprenden la lengua de señas, son los primeros que en nuestros cursos son los que dicen que quieren aprender y son los primeros que se van. Pero a mucha gente le llama la atención que nosotros enseñamos la lengua de señas mexicana a personas que sí hablamos. Dice, oye, ¿para qué quiero aprenderla si yo sí hablo? Sí, pero ¿de qué sirve que yo le enseñe a un sordo a hablar la lengua de señas si de todas maneras él no se puede comunicar conmigo? Y yo soy el que tiene posiblemente el empleo, el trabajo para atenderlo en la cafetería, en las cuestiones públicas que van a pagar al cajero, al banco, y llegan y se presentan, eh, y la comunicación no se da, y lo veo mucho en la cuestión más así de cerquita, la cuestión legal, donde pueden llegar a poner una denuncia y pues el que los atiende pues no saben ni tienen idea de lo que le está hablando. Pero lo peor del caso es que ni siquiera es que desconozca, o sea, que no sepa la lengua de señas mexicana. No tiene la sensibilidad para atender o poder llamar a alguien que lo pueda interpretar. Y desde ahí está, pues es sordo y adiós. En los juzgados, los protocolos para atender a personas con discapacidad, aunque ya están, ya los dice la ley, pero los jueces y los funcionarios no los conocen. Entonces, cuando uno llega como abogado, pues no nos creen o nos tachan de a locos. ¿Sí? Bueno, es un poquito de lo que les quería platicar hoy de la lengua de señas, de figuras claves en el desarrollo de la lengua de señas mexicana. Por ejemplo, está personas como Roberto Francisco de la Herrán Zárate, que han sido cruciales en la promoción del desarrollo de la lengua de señas. Su trabajo en educación y activismo ha dejado una huella durante la comunidad sorda mexicana. Si quieren más, bueno, pueden googlearlo y ver un poquito más. Pero muchas personas, no solamente él, ¿no?, se han dedicado a que los sordos sean incluidos y que nosotros aprendamos y podamos comunicarnos con la lengua de señas mexicana. Pues de mi parte creo que voy a cortar este video para que no sea muy largo, porque ya 10 minutos hablar conmigo mismo, pues no los quiero aburrir. ¿Sí? Yo soy Vera Longi y nos vemos en la próxima.